Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Rivera, ya me conocen ustedes. Hoy día vamos a ver las especies dramáticas y vamos a conocer hoy día un poco más la comedia. La comedia vista desde el punto literario, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada qué era la tragedia y para lo cual habíamos nosotros hecho un recorrido por el género dramático. Habíamos tenido que detenernos, hablar sobre el género dramático, cuál era su estructura y todo esto. Para los que no recuerdan, porque yo sé, la memoria es frágil, sobre el género dramático, hoy día de nuevo en este video vamos a hablar 5 minutos de qué es el género dramático y cuál es su estructura. El género dramático nace en la antigua Grecia, con el afán de este emperador de tener las historias no para que se las lean o leerlas, sino para que sus vasallos las actúen, las representen a través de pantomimias, ¿no? De representaciones artísticas, teatro. Entonces, las historias tenían una estructura de guión, ¿no? de como un tipo libreto, en el que pues hacían un extenso recorrido por la condición humana y también por las técnicas de interpretación y de pues una especie de desenvolvimiento escénico. Entonces, los que escribían estas obras tenían en cuenta que iban a ser representadas, entonces escribían en modo de libreto, de guión, explorando, como les decía, la estructura del diálogo. Entonces escribían el nombre del personaje, entre paréntesis ponían las acciones que estos iban a hacer y posteriormente pues venía el diálogo, lo que este personaje debía decir. Y así, de nuevo el nombre del otro personaje, entre paréntesis la cara que ponía, tal vez de sorpresa o de asustado, etc. Y el diálogo o la respuesta. Y así, habían varios, se extendía, cosa que cada vasallo tenía un papel, un diálogo específico, un momento de entrada al escenario, un momento de salida, planteado todo a través de la obra. A estas obras se les llaman obras dramáticas, pertenecientes al género dramático. Obviamente que estos trataban pues de escenificar exageradamente, ya que tenían una amenaza, ¿no? Que si no lo hacían bien pues el castigo era severo. Severo hasta fatal inclusive en algunos casos. Entonces estos vasallos tendían a exagerar y de ahí proviene pues el término dramático, ¿no? Sobreactuar algo, exageración, ¿no? Eres un dramático que exageras, ¿no? Que actúas, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, la comedia, ya veamos que la tragedia pues es totalmente opuesto, ¿no? Ocupa hechos funestos. En cambio la comedia no es otra cosa que la obra dramática que suele tener un final feliz, cumpliendo los deseos del protagonista, a veces inclusive de los lectores o del público expectante, porque todos esperan de alguna forma, indirectamente, involuntariamente ya, los finales felices. En cambio, en las tragedias, los finales son, como su nombre lo dice, trágicos, desgraciados, fatales, donde interviene la muerte, donde abruptamente toma partido el fallecimiento, el accidente, los hechos lamentables. En cambio, en la comedia, los finales son felices. Se resuelve el problema, se salva de morir, los enamorados se casan y bien felices. La comedia acude, pues, a un entrevero, a un disparate, a un enredo, a un malentendido,
a un problema menor no tan grave como en la tragedia, y este finalmente se resuelve. Entonces la comedia no trata específicamente, pues a veces es muy retratado pues a la comicidad, no intenta hacerte reír. Se ha tergiversado el término. Comedia se refiere pues a un tema leve que después pues se soluciona, tiene un final feliz, no acude a nuestros sentimientos como algo pícaro, tal vez, ¿no? Algo jocoso, no necesariamente gracioso, pero sí pues un final que representa pues felicidad. Con frecuencia el lenguaje de la comedia es divertido, eso sí. El lenguaje con el que está escrito, inclusive los diálogos, es un poco ocurrente, humorístico, de manera que da una sensación de que hay complicidad entre el lector, o sea que para que el lector se regodee, ¿no? Se divierta. Mientras que en la tragedia es todo lo contrario, ¿no? Los espectadores sufren con las desgracias de los protagonistas. Me ha pasado. Yo no quería que muera Julieta, no quería que muera Romeo, murieron, ¿no? Entonces hay una diferencia colosal aquí. Son totalmente opuestas. La tragedia pues acude a desgracias y la comedia en la que las peripecias, los enredos, las dificultades, las adversidades se solucionan, los personajes logran afrontar el problema y lo solucionan. Por eso es que les digo que los temas no son tan graves. Recuerden cuando en la tragedia yo les decía que los temas eran graves, ¿no? Normalmente la comedia no tiene temas graves. No son conflictos de mato o no, o me vengo o no, o me engañó mi amigo o mi esposa, etc. Entonces, los temas de la comedia son enredos, son males entendidos y que pues tienen una solución fácil entre comillas, ¿no? Porque también hay comedias que pues tienen un enredo medio sofisticado, ¿no? Como las comedias de Aristófanes. Entonces se llama comedia a uno de los más antiguos géneros dramáticos, opuesto en su temática a la tragedia, es decir, caracterizado por tramas y narraciones que evocan a la risa y que tienen un final feliz. Evocan a la risa en el sentido pues que no te van a contar un chiste, pero que pues la situación es divertida, ¿no? O cosas. Confusiones, cosas así, ¿no? Según la describe el filósofo griego Aristóteles en su libro La Poética, que se escribió pues en el siglo VI a.C., él dice que la comedia consiste en una representación de los hombres peores de lo que realmente son, lo cual posibilita pues a los espectadores se burlen de ellos, se mofen y también pues los lectores, ¿no? Esto tiene más sentido, esta comedia, en la exageración que le daban los actores en el escenario y que provocaba pues las risas del espectador. Y bueno, cuando tú ahora lo lees, tú te lo imaginas diferente, ¿no? Los enredos no tienen tanto para lanzarte a carcajadas, sino más bien para, no sé tú, pero yo desearía que pues se solucione pronto la lectura, ¿no? A veces sufro en las tragedias porque no termina como uno realmente quisiera. Normalmente la comedia era para satirizar, o sea, para burlarse. El autor se burlaba de situaciones, de autoridades, de la sociedad hipócrita de ese tiempo, ¿no? Los antiguos griegos la cultivaban como una de las dos formas de la cumbre dramática, asociándola a una musa, eso sí, a la musa llamada Talía, que era la musa bubólica, es decir, pastoril, bueno, de todo este movimiento campesino, si se quiere, de campo, la vida campestre, ¿no? De ahí viene el término bubólica,
quien junto a Melpomene, que es la musa de la tragedia, eran las que inspiraban el teatro. Thalía representa pues la comedia y Melpomene, ella representa la tragedia, los hechos funestos, los dos totalmente opuestos. Así como Calíope es la inspiradora, la musa inspiradora de la epopeya, el poema épico. Así también Thalía y Melpomene de la tragedia. Desde entonces representan estas dos artes como dos caretas, ¿no? Como dos máscaras. Una sonriente y la otra llorosa o triste, asociándolas a las dos perspectivas de la vida, la optimista y la pesimista, la ideal y la realista, ¿no? La comedia, ¿no? A diferencia de la tragedia, no se ocupa en enaltecer o abordar solemnemente a personajes, no. Más bien los distorsiona, más bien los encoge, los somete a un destino fatal y por cosas del azar, pues siempre el malo pues perece o el malo pierde. En cambio, pues en la tragedia, normalmente el malo o el villano es el que normalmente gana con la muerte de los protagonistas. Inclusive en la comedia, pues tienden siempre a exaltar la figura del hombre no por sus virtudes, sino por la habilidad de salir de los enredos o de las confusiones. De allí que en muchos tipos de comedia, como la de los enredos, los personajes se libren victoriosamente de situaciones difíciles o embarazosas por pura casualidad, es decir, por puros giros del destino, ellos se libran de una especie de enredo, de confusión, de jocosa, de jocosa, como puedo, disparate, ¿no? Un disparate. Entonces, aquí entra pues la ausencia del destino trazado por los dioses. En la comedia es importante la noción de la libertad humana, ya que cada quien puede en sus obras perseguir su propio futuro. En cambio, en la tragedia, los dioses rigen tu destino, y no hay otra forma de concebir la vida sino por la intención o el antojo de los dioses de cómo se lleve a cabo tu destino. Ellos marcan tu camino y no existe la coincidencia, no existe la sorpresa, los cambios de ritmo, ¿no? Estos existen nada más en la comedia, ¿no? Y obviamente otros recursos frecuentes, como la distorsión o el satiricismo de la sociedad en la estructura narrativa. Entonces, la noción importante aquí es pues la libertad humana, de el carpe diem, ¿no? De gozar la vida. Carpe diem significa gozar la vida, aprovechar el tiempo y que ésta se aproveche de manera total, de manera plena. Entonces la comedia trata esto de que la vida no es triste, sino que la vida puede tener finales beneficiosos para los protagonistas. Y la comedia, así como la tragedia, tiene como origen en la antigua Grecia, él se había dicho esto, y es una evolución artística desde Dionisio, que es el que deriva de los dirirambos, que eran estas recomposiciones griegas asociadas a la sátira. Sátira es burla, ¿no? Y el esplendor de la comedia griega tuvo lugar con Aristófanes. Es más, nosotros en nuestra clase de la próxima semana, cuando repasemos las especies dramáticas, vamos a leer una de estas composiciones de Aristófanes.
Después esto pasa pues a la sociedad medieval, a la cultura medieval europea, específicamente a España con el siglo de oro, con Calderón de la Barca y la vida de sueño, ¿verdad? Entonces pasa desde Grecia y hasta el siglo de oro donde tiene una cumbre importante, ¿no? Entonces chicos, esto ha sido todo. En la próxima clase yo voy a abordar otras características y voy a profundizar en algunas partes cuando veamos el drama, que es la tercera especie dramática de, de este trimestre. Listo chicos, ha sido un gusto, espero que hayan entendido. Hagan su tarea, le voy a dejar 5 preguntas de lo que hemos hablado hoy. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego. Chao, chao.